Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirse en una nueva aventura juntos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con muchísimas ganas de chismear, porque hoy preparen palomitas. Vamos a hablar de un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo turco, y es que parece que hay más drama que en una telenovela de esas que nos tienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Hoy vamos a destapar algunos secretos, a analizar gestos y a comentar los dimes y diretes que han estado circulando en torno a las grabaciones de una serie que aparentemente era puro amor y alegría, pero que ahora se está revelando como un auténtico campo de batalla emocional. Si hablamos de los entresijos de la relación entre Gulden, Demet y Can, tres nombres que seguramente les suenan, especialmente si son fans de las producciones turcas. Así que si les interesa el salseo, los rumores y las tensiones detrás de las cámaras, han llegado al lugar correcto. Acomódense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a unirse a esta gran familia de chismosos y curiosos. No olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, empecemos por el principio. Seguramente muchos de ustedes conocen a Gulden, la actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza. Parece que en esta última producción, las cosas no fueron tan color de rosa como todos esperábamos. Los rumores apuntan a que Gulden, conocida por su temperamento fuerte, tuvo un verdadero estallido de furia en el set de grabación. Sí, una explosión en toda regla. Al parecer ciertas situaciones no le sentaron nada bien y según cuentan las malas lenguas, no dudó en expresar su descontento de manera bastante, digamos, efusiva. Imagínense la escena, gritos, platos rotos, quizás alguna que otra puerta azotada. Bueno, no sé si tanto, pero sí que dicen que el ambiente se puso bastante tenso. Los testigos, por supuesto, han preferido mantenerse en el anonimato, pero los rumores corren como la pólvora. ¿Qué habrá pasado realmente? ¿Una simple rabieta o algo más profundo? Y aquí es donde entra en juego Demet, la otra protagonista de esta historia. Si Gulden fue la tormenta, Demet parece ser el arcoíris que aparece después de la lluvia. Al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Se dice que mientras Gulden explotaba, Demet intentaba mantener la calma, irradiando una energía positiva que, según algunos, rozaba la perfección. Algunos la acusan de ser demasiado complaciente, otros la ven como un faro de esperanza en medio del caos. Lo cierto es que su actitud, en contraste con la de Gulden, ha generado aún más especulaciones. Algunos incluso sugieren que esta actitud es una fachada, una estrategia para destacar aún más. Y claro, no podemos olvidar la conexión de Demet con Can, el tercero en discordia en esta historia. Can, el galán de la serie, se encuentra en medio de este huracán de emociones. Algunos dicen que ha sido el detonante de la tensión entre Gulden y Demet, aunque no hay nada confirmado al respecto. Lo que sí sabemos es que los rumores de un posible romance entre Can y Demet han estado circulando desde el inicio de las grabaciones. Los fans están divididos, algunos apoyan esta pareja y otros creen que es todo un montaje para generar más interés en la serie. Lo cierto es que la química entre ellos en pantalla es innegable, y muchos se preguntan si esa química también se ha traspasado a la vida real. Can, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los rumores, sin confirmar ni negar nada. Un maestro del misterio, podríamos decir. Pero volvamos a la explosión de Gulden. ¿Qué la llevó a ese límite? Los rumores apuntan a varios factores. Algunos dicen que se sintió menospreciada por la producción, que no valoraban su trabajo y que la relegaban a un segundo plano. Otros comentan que tuvo diferencias creativas con el director y que no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando su personaje. Y claro, también está la teoría de que los celos jugaron un papel importante en su estallido. Los celos, sí, esos que nos hacen cometer locuras a veces. ¿Será que a Gulden no le gustó la cercanía entre Demet y Can? ¿O será que simplemente estaba teniendo un mal día? Lo cierto es que, sea cual sea la razón, su reacción ha dado mucho de qué hablar. Y mientras Gulden luchaba contra sus demonios, Demet seguía iluminando el set con su sonrisa. Algunos la acusaban de oportunista, de aprovechar la debilidad de Gulden para brillar aún más. Otros la defendían, argumentando que simplemente estaba intentando mantener la profesionalidad en medio de la tormenta.
Lo que es innegable es que su actitud contrastaba radicalmente con la de Guldem. Era como si estuvieran en universos paralelos, cada una respondiendo a la situación de manera completamente diferente. Demet, siempre dulce y amable, parecía tener una paciencia infinita. Una paciencia que algunos veían como admirable y otros como una simple fachada. ¿Qué pensará realmente Demet sobre todo esto? ¿Será que detrás de esa sonrisa se esconde algún secreto? Y en medio de todo este drama, Can intentaba mantener la calma. Dicen que el pobre no sabía dónde meterse, que se sentía como un espectador en una obra de teatro que él no había escrito. Algunos lo acusan de ser el causante de todo, de haber jugado con los sentimientos de ambas actrices. Otros lo defienden asegurando que él no tiene ninguna culpa y que simplemente es un peón en este juego de tensiones. Lo cierto es que su papel en esta historia es fundamental, ya que parece ser el punto de unión, o de fricción, entre Guldem y Demet. Su cercanía con Demet, sea real o no, ha sido el detonante de muchas especulaciones y ha avivado las llamas del chismorreo. ¿Qué pasará con él? ¿Se decantará por una de las dos o intentará mantenerse al margen de este lío? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. A veces las sonrisas más brillantes esconden las mayores decepciones, y las peleas más intensas pueden ser parte de una estrategia de marketing. ¿Será que este drama entre Guldem, Demet y Can es todo un montaje? ¿O será que realmente hay tensiones y emociones reales en juego? Solo ellos lo saben. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de este culebrón, comentando cada detalle y especulando sobre lo que podría pasar a continuación. Porque admitámoslo, a todos nos encanta un buen drama, especialmente si involucra a nuestros famosos favoritos. Y claro, las redes sociales no se han quedado atrás en todo este revuelo. Los fans están divididos, cada uno defendiendo a su favorito y criticando al que considera el culpable de todo este lío. Hay hashtags que van y vienen, memes que se viralizan y debates que se extienden hasta altas horas de la noche. La verdad es que la repercusión mediática de este drama ha sido enorme, y la producción de la serie seguramente estará frotándose las manos con la atención que están recibiendo. La polémica al final siempre genera interés y en este caso, no ha sido la excepción. Los fans están más enganchados que nunca y ansiosos por saber cómo terminará esta historia. Algunos creen que todo esto es una estrategia para promocionar la serie, que la producción ha orquestado este drama para generar más expectación. Otros, en cambio, piensan que las tensiones son reales y que las emociones a flor de piel son auténticas. Y es que en el mundo del espectáculo es difícil distinguir la realidad de la ficción. A veces los actores se meten tanto en sus personajes que las emociones se confunden y las líneas entre la vida real y la actuación se difuminan. Quizás ese sea el caso de Guldem, Demet y Can. Quizás las emociones que vemos en pantalla no son tan diferentes a las que están experimentando detrás de cámaras. Lo cierto es que, más allá de la polémica, hay que reconocer el talento de estos tres actores. Guldem, a pesar de su explosión, es una gran profesional que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Demet, con su sonrisa y su aparente dulzura, es una actriz camaleónica que se adapta a cualquier papel. Y Can, con su carisma y su atractivo, ha conquistado a millones de fans. Los tres son piezas clave en esta serie y, aunque sus relaciones personales sean complicadas, su talento es innegable. Esperemos que este drama no afecte su desempeño en pantalla y que sigan regalándonos momentos inolvidables. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Seguiremos especulando sobre lo que pasó en realidad en el set de grabación y sobre lo que podría pasar en el futuro. Porque, como ya dije, a todos nos encanta el salseo, y este culebrón turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados hasta el final. Y es que a veces la realidad supera la ficción, y este caso es un claro ejemplo de ello. ¿Qué más sorpresas nos tendrá preparadas este drama? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de cada episodio y comentando cada detalle. Y claro, no podemos olvidar que detrás de todo este drama hay personas reales, con sentimientos y emociones. Quizás la presión mediática, las exigencias de la fama y las tensiones en el set de grabación han sido demasiado para Guldem, Demet y Can. Quizás necesitan un respiro, un tiempo para recargar energías y recuperar el equilibrio. Porque al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante.
Esperemos que este drama no deje secuelas en sus vidas personales, y que puedan superar este difícil momento con profesionalidad y madurez. Y ahora, después de este intenso análisis de los acontecimientos, creo que es momento de ir cerrando este vídeo. Hemos hablado de la explosión de Gulden, de la actitud de aparentemente complaciente de Demet, del papel ambiguo de Khan, de los rumores, las especulaciones y el salseo en las redes sociales. Hemos intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas, sin caer en juicios precipitados ni en teorías conspirativas. Al final, la verdad es que solo ellos saben lo que pasó realmente en el set de grabación y lo que está pasando en sus vidas personales. Pero lo que sí podemos decir es que este drama ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco, un culebrón que nos ha mantenido enganchados y que ha generado todo tipo de reacciones. Hemos visto explosiones de furia, sonrisas complacientes, gestos ambiguos y un sinfín de especulaciones. Hemos sido testigos de un drama que parece sacado de una telenovela, pero que al parecer, es completamente real. Y es que a veces, la vida de los famosos es mucho más complicada de lo que parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y las sonrisas, hay personas reales con problemas, inseguridades y tensiones. Y por eso es importante recordar que, más allá del espectáculo, hay seres humanos que merecen respeto y consideración. No juzguemos a Gulden por su explosión, ni a Demet por su sonrisa, ni a Khan por su silencio. Intentemos entender sus motivaciones, sus miedos y sus inseguridades. Porque todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de corazón por haberme acompañado en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado del salseo y que hayan encontrado este análisis interesante. Recuerden que este es su espacio, un lugar para compartir opiniones, teorías y emociones. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre todo este drama. ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Quién creen que está actuando? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no se queden callados y compartan sus ideas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo momentos juntos. Así que una vez más, gracias por estar ahí, gracias por su tiempo, gracias por su cariño. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para la risa y la esperanza. Así que no dejen que nada les robe la sonrisa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.